Muy buenas noches a todos, les habla Facundo Molina. Están observando exactamente una página atrás, una página de inicio. Eh, Excelente aquellos que se animan a acercar sus comentarios. Les habla Facundo Molina, como les decía recién, desde Buenos Aires, Argentina. Eh, Padre de familia de 3 niños en cuarentena, casado felizmente hace muchos años y en trader de pasión y profesión. En este día martes vamos a tratar de compartir con ustedes un tema que trataré de hacer de una forma más dinámica y operativa posible, que es tratar de reconocer y anticipar los movimientos del mercado. Para los que no me conocen, hace casi 20 años, 19 años que ingresé en el mundo del trading. Allá por el 2001-2002 empecé a tomar decisiones en los mercados. En el año 2005 formé MOLFX, escuela que se dedica a la formación, capacitación y entrenamiento de traders en diferentes niveles. He tenido el placer de viajar por gran cantidad de países de Latinoamérica con seminarios, cursos, formaciones, y lo sigo haciendo hasta la actualidad. Junto con XM nos hemos propuesto brindar todo tipo de información que les ayude a aquellas personas que deseen anticiparse, adentrarse, iniciarse a los movimientos de los mercados, al fantástico mundo del trading. Y como ayer estuvimos viendo qué es lo que va a mover los mercados en la semana, en la sesión de hoy intentamos compartir algo que a mi entender es clave, que es reconocer y anticipar los movimientos del mercado. Voy a dar unas filminas, las cuales van a ser en principio teóricas. Vamos a tratar de darle cierta forma a lo que luego nos iremos a los gráficos para poder anticipar. El objetivo del día de hoy es que ustedes se lleven al menos una idea de cómo se mueven los mercados, qué tipos de movimientos existen, cómo los reconocemos y de qué manera los movimientos que reconocemos nos pueden ayudar para anticipar lo que va a suceder más adelante. Bien, por otro lado, luego de la parte teórica, iremos a la parte de gráficos e iré haciendo en el durante algunas interrupciones como para ir contestando sus preguntas, sus inquietudes, que las pueden volcar a través de la opción de preguntas y son más que bienvenidas. No olviden nunca que la duda de alguno puede ser la duda de varios y eso seguramente nos va a ayudar a todos. Así que bueno, vamos a hablar un poco del mercado y de los movimientos. A mi modo de entender y en la forma puramente práctica, ¿sí? Hay dos tipos de movimientos en los mercados. Cuando observamos de algún momento o en algún periodo la suba de precios o la baja de precios, eso se le conoce como un movimiento tendencial. Y por otro lado, cuando miramos una pantalla y no podemos rápidamente y velozmente darnos cuenta si el mercado se está moviendo en forma lateral, si tiene forma tendencial. Cuando no podemos detectar una tendencia, por defecto hablamos de un mercado oscilante o en rango. Aquí hay una persona que me dice que no escucha bien. ¿El resto sigue oyéndome? Sí. Solamente esa persona. Perfecto. Bien, bien, excelente. Muchísimas gracias a todos los que toman el tiempo para poder responder. Entiendo que es esa persona nada más. Seguramente tenga un tema de audio. Excelente, sí, mercado oscilante. Perfecto. A modo simple y sencillo, entonces, cuando uno comienza el mundo del trading y analizar un activo, lo que suele encontrarse con un gráfico. Y en ese gráfico, lo que vamos a intentar hacer hoy es esto: analizar o diagnosticar la situación actual de ese par de monedas si estamos en Forex, si ese activo puede ser un contrato por diferencia, un commodity, sea el activo financiero que sea, lo que vamos a observar directamente en el gráfico. Nosotros tenemos que arrancar de una situación actual. Tenemos que trabajar con un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico reconocer si existe algún movimiento y si detectamos cierta información
que nos puede ayudar para predecir la parte más importante y por la cual seguramente estemos todos en este momento aquí, o por lo menos la gran mayoría de ustedes. Por favor, ayúdenme si estoy equivocado, que es ni más ni menos anticipar qué puede llegar a suceder. Todos los que están acá, de alguna manera, no me cabe duda que lo que tratan de hacer es saber qué va a pasar dentro de un rato, dentro de unas horas, mañana o pasado. Así que bueno, el objetivo de esta sesión muy práctica, con conceptos básicos, es tratar de darles a ustedes una herramienta para poder tratar de determinar la situación actual y a partir de la situación actual tratar de tomar decisiones hacia el futuro. Bien, salvo, y aquí hago la salvedad, lógicamente, bienvenido a todos los que van sumando comentarios, es que siempre que inicio un curso, un seminario, digo lo mismo, no conozco ninguna persona que tenga con certeza segura o la seguridad de qué va a pasar dentro de un rato. Entonces, todos aquellos, lógicamente, que dicen esto va a subir, esto va a bajar, están trabajando con probabilidades. Y nuestro objetivo es tratar de asociar probabilidad de éxito a ese posible escenario. Si nosotros nos encontramos en probabilidades 50 y 50, nos acercamos al azar. Pero sin embargo, hay probabilidades a favor de que va a subir, bien, tenemos una posibilidad de entrar al mercado en alza, y tenemos una probabilidad asociada de que va a bajar, tenemos una situación o un indicio de vender. Siempre con límites, siempre con zonas, eso lo vamos a ayudar, lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a la primera parte. Nosotros tenemos que identificar la situación actual. Lo vamos a ver en la parte teórica, tomen nota aquellos que están con un papel y con una viroma en este momento, y como decíamos recién, nosotros podemos detectar o movimiento tendencial o no detectar movimientos. Entonces, si hay una tendencia, claramente el gráfico nos tiene que indicar si es al alza o si es a la baja. Si no hay tendencia, si no existe esa tendencia, entonces estamos en un movimiento oscilante. Vamos a suponer en el primer escenario que existe una tendencia y a modo de trabajar en el día de hoy, lógicamente con esa dirección tendencial, vamos a ver si detectamos alguna especie de patrón. Hay una gran cantidad de patrones gráficos, chartistas que han sido claramente reconocidos, catalogados y tienen probabilidades asociadas de lo que va a suceder. Vamos a tomar por defecto y en el día de hoy, por ejemplo, un triángulo simétrico. Aquellos que no conocen este patrón, ¿sí?, se presenta en claramente movimientos tendenciales, lo decíamos recién. ¿Qué quiere decir? De aquí abajo subía o el mercado de abajo hacia arriba caía. Y se presenta una suerte de patrón con movimientos de ida y vuelta, ¿sí?, tomando un poco la bibliografía en inglés, lower highs o máximos descendentes y mínimos ascendentes. Y la parte importante entre el 50 y el 75% del patrón debería generarse un movimiento de quiebre. Si estamos en una tendencia al alza, los precios ascienden y el quiebre debería ser del margen superior hacia arriba. Si estamos en una tendencia bajista, el quiebre debería ser del margen inferior hacia abajo. ¿Qué nos dice este patrón? Que hoy lo que tomamos es a modo, lógicamente, de la sesión del día de hoy, porque hay una gran cantidad de patrones y esto da a varias sesiones. Lo que nos dice es que el mercado llegó a una zona de equilibrio. Justo lo veíamos en la sesión pasada, la cual también está grabada cuando hablábamos de Charles Dow y sus postulados. Los movimientos suelen detenerse en zonas de equilibrio, donde la oferta se equipara con la demanda y aquellas personas que o bien venían comprando, hablamos de movimientos masivos, ¿no?, hablamos de gran cantidad de compradores, por alguna razón detienen sus compras porque lógicamente el precio les parece caro. O al revés, en un mercado bajista, aquellos que vienen vendiendo detienen sus ventas porque les parece ya que lógicamente el precio está barato. Entonces, en esas zonas el precio suele oscilar. La probabilidad asociada dentro de una tendencia mayor, y esto es muy importante, es que continúe. Nosotros cuando estamos en tendencia, lo dice en la bibliografía, y claramente lo explica la psicología de masas, cuando hay una lateralización, lo más probable es que haya un quiebre y una continuación. Y, esto también es muy importante, por defecto de no poder continuar, entonces ahí sí podríamos ver una detención, un agotamiento del movimiento tendencial
y recién ahí podemos hablar de un cambio de tendencia. Resumo, los movimientos tendenciales, lógicamente que son prioritarios, nos conviene lógicamente operar a favor de la tendencia, y toda oscilación dentro de un movimiento tendencial, lo más probable es que quiebre y continúe la tendencia. Solo por defecto de no poder continuar, y nos vamos a tomar ese concepto para ampliarlo dentro de un rato, solo que en caso de no poder continuar, y intentos fallidos de continuación nos van a dar, a medida que pase el tiempo, más probabilidades de cambio de tendencia. Y ahí estamos en otro escenario. Bien, mientras dejo esta imagen final de fondo del triángulo, me meto con alguna preguntita que me están sumando aquí. La estructura del triángulo aplica para cualquier periodicidad. Sí, para cualquier periodicidad. Pero David, ten en cuenta algo muy importante, que cada activo es diferente. Y hay activos que lógicamente tienen mayor cantidad de postulados que cumplen respecto a lo que se declara como mercado eficiente. Y hay otros activos que, por ejemplo, una de las razones es el bajo volumen operado, que los patrones chartistas pierden de alguna manera cierta vigencia. Si estamos hablando de Forex, monedas y sobre todo las principales paridades, estamos hablando de índices bursátiles, estamos hablando de algunos commodities, como por ejemplo el oro, el petróleo, les diría que los patrones chartistas tienen gran asertividad o alto porcentaje de probabilidad de éxito. Pero tengan cuidado, si quiero ser correcto en mi respuesta, con algunos activos que no cumplen con gran cantidad de los postulados de lo que se conoce como mercado eficiente. Bien, aquí Jonathan me agregaba que no entendió el tema del triángulo del 70%. Bien, esto es algo muy, por decir de una manera, específico. Pero cuando uno se mete dentro de lo que son los patrones chartistas y ve los triángulos simétricos, hay gran cantidad de triángulos. No todos tienen incidencia de continuación, algunos tienen probabilidad de cambio, pero lo que dice entre las características es que cuando uno empieza a ver, necesitas 2 puntos de máximos descendentes y al menos 2 mínimos ascendentes, prolongarlos, entre el 50% de toda la formación y el 75% debería quebrar. Cuando se acerca al vértice, pierde probabilidad de éxito. Esto es algo muy puntilloso, por decirlo de una manera, pero es muy válido porque cuando más se acerca al vértice, en principio no estamos viendo un triángulo, sino que es otra formación. Seguimos avanzando con algunas preguntas. Aquí me dice, según la gráfica estamos 50 y 50%, sería un azar tomar cualquier camino. No, Bernardo. La gráfica lo que muestra es un triángulo. Lo que yo no dije es si la tendencia previa es alcista o bajista. Si la tendencia previa es alcista, entonces es probable que el movimiento sea de continuación al alza. Si la tendencia es a la baja, es probable que el movimiento sea a la baja. Lo que no aparece en el patrón, de alguna manera, es cuál es la tendencia previa. Pero claramente lo vemos en los gráficos y lo vamos a ver en un ratito en tiempo real. Aquí José me pregunta, ¿dónde está ubicado el chat? No veo las preguntas que hacen. No, las preguntas las accedo yo, José. Si tú ves una sección que dice preguntas, como ven en el resto de todos los asistentes, donde ustedes pueden canalizar su pregunta individual. A mí me llegan todas las preguntas de ustedes y yo las puedo ir respondiendo. Bien, algunos me preguntan qué activos no cumplen los patrones chartistas. Matías, recién lo decía, lo vuelvo a decir porque me parece muy importante. Hay un principio que seguimos los técnicos, sobre todo los que avanzamos y estudiamos mucho el análisis técnico de mercados, que es el de la eficiencia, del mercado eficiente. Los animo a que lo estudien, que lo busquen. Y habla de las características que debe tener un mercado para que se puedan aplicar los principios chartistas y la teoría de Dow. Hay algunos activos, uno de ellos, por ejemplo, es la amplitud horaria, otro es el volumen asociado, por citar algunos. Cuando no cumplen estos, la realidad es que los patrones gráficos, al faltar de alguna manera estos principios importantes, pierden un poco de validez. Bien, aquí me pregunta Adrián si tiene que haber alguna regla para que se forme el triángulo. Ay, no te puedo entender, Adrián. Pero bueno, ayúdame con alguna otra pregunta. ¿Dónde queda grabado el webinar? Brian,
en el canal de YouTube de MolFX queda, a los que quieran acceder, info@molfx.com es nuestra dirección de correo electrónico. Pueden escribirnos un correo y les mandamos el enlace. También nos pueden seguir en las redes, tanto en Facebook como en Twitter, como en LinkedIn, MolFX. Aquí está el isólogo a la izquierda y la página web donde pueden contactarnos para cualquier duda, cualquier inquietud. ¿Alguna otra preguntita más que voy contestando? ¿Cuántas velas o en qué tiempo armo el triángulo? El triángulo se arma en cualquier periodicidad de tiempo y sí tengan en cuenta que cada periodicidad tiene su vigencia. El otro día lo decía, se los vuelvo a repetir. Si estoy operando en gráficos de 15 minutos, nosotros recomendamos entre 3 y 4 periodos del actual. ¿Sí? Un patrón de 15 minutos puede durar media hora, 45 minutos, como máximo una hora, no un día. ¿Sí? Tengan importante. Un patrón en gráficos semanales puede durar 3, 4 semanas como máximo, no 2 o 3 meses. Aquí preguntan, bien, seguimos. Si rompe en contra de la tendencia. Si rompe en contra de la tendencia, no era un triángulo simétrico y está dentro de las probabilidades. Excelente pregunta, Jonathan. El triángulo simétrico implica quiebre si la tendencia previa es alcista del margen superior y continuación de tendencia. Si quiebra el margen inferior, tenemos que salir. Claramente, nos está diciendo dónde tenemos el límite de pérdida. Clarísimo y muy buena tu pregunta en este momento, lo vamos a ver dentro de un ratito en gráficos en tiempo real. ¿Las acciones cumplen con estos principios? Depende qué acciones. Depende qué acciones. Pero aquellas acciones que tienen gran cantidad de volumen, ¿sí? que la psicología de masa nos permite aplicar los elementos chartistas, son muy estudiadas con estas patrones y figuras. Adelante que sí. Vamos a algunas preguntitas más. Aquí me pregunta de alguna paridad. Perfecto, lo vamos a ver un ratito en gráficos. ¿Alguna otra causa común para la formación del triángulo? No te entiendo, Camilo. Si se puede, alguna ampliación es más que bienvenido. Aquí nos saludan desde Colombia. Si se puede, si hay algunas herramientas como Fibonacci. La verdad que Fibonacci es fantástico. De hecho, mi tesis de grado en la universidad hace muchos años atrás lo hice con los retrocesos de Fibonacci. Obtuve la mayor alta calificación y la realidad es que para mí es apasionante los números, la aplicación de los números obviamente en las manifestaciones humanas. La verdad que es fantástico. Entiendo que son herramientas complementarias, pero si quizás encontraste, Daniel, alguna forma de complementarla, triángulos y Fibonacci, adelante. ¿Sí? Cada uno tiene que confiar en sus estudios, asociarles probabilidades a lo que está observando, a lo que está viendo, y si es exitoso, meterle para adelante. Hay mucha gente que sabe, pero hay mucho más por aprender. Y algo importante que le quiero manifestar a todos: los mercados no son ni más ni menos, como lo entiendo yo, manifestaciones de la conducta humana. Y la realidad es que los humanos cambiamos las conductas y cambian los paradigmas. Vaya a decirlo si en este momento estamos cambiando un paradigma. Nunca antes vimos una pandemia como la estamos viendo en este momento. Y claramente esto va a marcar un antes y un después en varias cosas. Y están sucediendo cosas no vistas. Estamos viendo, por ejemplo, una de las caídas más fuertes en el Dow Jones. Acaba de perder, no me acuerdo si es el 45 o el 50% del recorrido alcista que viene generando del 2009-2010. Creo que es la caída más veloz en su historia. Entonces, anímense a estudiar, a tratar de encontrar información que les ayude a tomar decisiones. Los animo a todos ustedes y me pongo a disposición para cualquier cosa que las pueda ayudar. ¿Alguna otra preguntita más antes de seguir avanzando? El volumen de las operaciones juega un papel importante para determinar el cambio de tendencia. ¿Correcto? Me pregunta Luis. El volumen juega un papel importantísimo en un montón de cosas. Pero imagínense, por ejemplo, activos como el euro-dólar, donde hay una cantidad de volumen de transacciones en gran cantidad del tiempo semanal. Y a veces es muy difícil determinarlo. Distinto en una acción, porque claramente podemos saber cuál es el volumen, analizando lógicamente quién está comprando y quién está vendiendo. Entonces, es importante el volumen, hay que reconocer e identificar qué tipo de mercado estamos trabajando.
Más preguntas, me parece bárbaro, interesante. El triángulo, me preguntan aquí, ¿tiene alguna inclinación? ¿Es un patrón para saber la tendencia? El triángulo en principio no tiene, pero hay otras formaciones similares que no son triángulos, algunos se las conocen como pennants, cuñas, que tienen algún otro tipo de indicación. Pero bueno, esto amplía mucho más lo que nosotros intentamos ponernos como objetivo del día de hoy, entender los movimientos. El objetivo del día de hoy es saber que el mercado se mueve en tendencias, el mercado oscila en momentos, las tendencias son alcistas, bajistas. ¿Qué hacemos cuando encontramos una tendencia? ¿Qué hacemos cuando encontramos una carencia de tendencia? Y lógicamente tratar de tomar decisiones a partir de lo que estamos diagnosticando, y lo vamos a ver ahora en tiempo real. Voy un poquito más a alguna pregunta que se me suma más y más, y lo cual es espectacular porque claramente sí, enriquece esta sesión, eso quería decir. Bien, acá me preguntan ¿a qué se refiere con la duración del patrón? La cantidad de velas con la que se forma o la duración del movimiento siguiente al patrón. La duración, lógicamente, es una de las palabras claves porque es la variable tiempo. Y si me quieren decir cuál es, de alguna manera, las 2 o 3 claves del trading, el tiempo es una de ellas. El tiempo es clave. Y vuelvo a repetir lo que decía recién porque me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque a todos los que hemos hecho trading y seguimos haciendo trading, en algún momento hemos cometido este defecto. Cuando hacemos un seminario, un curso, aprendemos un concepto y lo empezamos a aplicar, somos espectaculares ortodoxos y nos va bárbaro. Nos va bárbaro una vez, 2 veces. Cuando nos fue mal una vez, no tenemos problema, vamos una segunda vez. Ya cuando tenemos 2 operaciones negativas y ya nos duele. Y si tenemos 3 negativas, nos duele tanto que traicionamos el método. Y queremos pedirle al mercado o al método que nos diga algo por el cual no lo da. Entonces, ¿a qué va todo esto? Si nosotros estamos trabajando con gráficos de 1 hora y encontramos un patrón gráfico, por ejemplo, un triángulo, puede ser otro claramente, pero estamos hablando de triángulos, dentro de una tendencia, y en hora me está dando un movimiento ida y vuelta, y quiebra y continúa la tendencia, ese movimiento debería cumplirse, si es en gráficos horarios, la siguiente hora, 2 horas, 3 horas, no 2 semanas. Y si no se da ese movimiento, claramente que estamos del lado de la probabilidad asociada negativa. Dicho de otra forma, si supongamos que tenemos un método o el triángulo cuando quiebra al alza tiene un porcentaje muy alto de continuación, por ejemplo un 67%, vamos a ponerle algo más, un 88%. Cuando tenemos un 88% hay un 12% que dice que puede no darse. Pero cuando estamos dentro del mercado queremos que sea el 88% y nos cuesta muchísimo aceptar que quizás entramos en ese tiro que es dentro del 12%. O si es un 10, es del tiro sobre 10, que es negativo. Y empezamos a darle tiempo, darle posibilidades de buscar otros patrones y tratar de que esa operación sea ganadora. Volviendo atrás, cuando encontramos un patrón en 1 hora, 3 horas, 4 horas. Si encontramos ese patrón en día, 2 días, 3 días, 4, no más. Si encontramos un patrón en semanas, quizás se dé en 2, 3, hasta 4 semanas, no en varios meses. Quizás creo que pude responder a tu pregunta, Andrés, cuando ya me decís. Giselle me preguntaba algo similar también. Bien, perfecto. Acá me pregunta Matías, ¿cuál sería el punto para entrar a operar? Excelente pregunta, Matías. Y la realidad es tan amplia como varias sesiones y como un curso completo. Porque nosotros lo que estamos buscando es eso. ¿Cuál es el punto justo para entrar a operar? Y tiene asociadas un montón de ítems que se amplían. Pero no quiero escaparme de tu pregunta. El punto necesario o justo para entrar a operar en un mercado que no es exacto es muy difícil de ingresar, por eso, es muy difícil de determinar. Y es tan difícil de determinar que en alguna puede que entres en el punto justo. Pero algo así como, qué lindo sería entrar en los mínimos y cerrar en los máximos, pero casi sería utópico, Matías. Entonces, en este patrón, siendo obviamente, y nos vamos a hacer uso del triángulo, aunque no es una clase de triángulos,
Del triángulo, si estamos dentro y a favor de la tendencia, se podría aprovechar, si la tendencia es alcista, volvemos a la pantalla, supongamos que la tendencia claramente es alcista, y vamos a ver si puedo buscar alguna herramienta para dibujar. Acá tenemos la pluma, perfecto. Vamos a suponer que la tendencia es alcista. Necesitamos un primer punto y un segundo punto para trazar. Y lógicamente un primer punto y un segundo punto para trazar. ¿Qué significa que trazar qué? Y necesitamos dos mínimos ascendentes, dos máximos descendentes. Entonces acá tendríamos un triángulo. De acá para adelante comienza la operatoria. Antes no tenemos registro, no tenemos nada que nos indique que esto es un triángulo. Y si esto es un triángulo, yo les decía que entre el 50 y el 75% debería quebrar al alza. Porque si esto se extiende así y esto se extiende así, entramos dentro de la parte cuando más se acerca, ¿sí?, a la parte del vértice, entonces la figura no es fiable. Entonces, a partir desde aquí y desde aquí, o debería quebrar al alza, y si quiebra a la baja me dice que no es un triángulo simétrico. Entonces, este sería un buen punto de entrada, porque tenemos el límite de pérdida por debajo. Si nosotros si estamos operando a favor de un triángulo simétrico, cualquier quiebre por debajo indicaría que no es un triángulo simétrico, es otra formación, no sabemos cuál, no importa, pero indicaría que estamos fuera de la posición de mercado. Podríamos tomar una decisión acá, o podríamos tomar una decisión una vez que quiebre, lógicamente apuntando un movimiento alcista mayor. O aquellos que conocemos un poquito más el mercado, esperando el famoso pullback, ese movimiento de confirmación, que es el movimiento reverso que después inicia un movimiento mayor. Entonces, uno puede comprar a partir del tercer punto al alza, uno puede comprar luego del quiebre del margen superior, o uno puede esperar que se desarrolle el movimiento a la baja para operar al alza. Algunos arriesgados también juegan con el movimiento del pullback para entrar y salir rápidamente. No sé si pude responder tu pregunta, ojalá que sí. Sigo algunas más. Me pareció interesante, por eso la quise ampliar. Bien, vamos avanzando. Saludos, me dicen saludos a Alemania. Adelante, Alemania. La confianza, ¿cuál es tu profesión? No sé, Abiel. No entiendo tu pregunta. Si es mi profesión, soy licenciado en administración de empresas, devenido en trader. Acá hay gente que me habla de qué es novato, si le podemos dar material, claro que sí. Pueden escribirme a la página, está acá abajo a la izquierda. Aquí me pregunta si hay que tener estudios ligados a la economía, finanzas para ser trader. No, para nada, para nada, para nada. Hace muchos años que doy seminarios y cursos y la realidad es que no puedo tener una probabilidad asociada si los economistas o gente que haya estudiado ciencias económicas le ha ido mejor que a otros. Al contrario, mucha gente de sistemas y mucha gente apasionada también de la psicología es trader. Sí les puedo decir que no es para cualquiera, hay ciertas cualidades de las conductas humanas que se requieren para operar. Sí, no es para calientes, como decimos, no, acá el caliente pierde. Acá hay que ser frío y frío con uno mismo y respetar el método, exactamente. Bien, acá me preguntan si hacer otros webinarios sobre Fibonacci. Bueno, genial, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, bien, no tiene... se me suman. Aquí Freddy me preguntas qué tiene que ver con la geometría del mercado. Ay Dios, Freddy, ayúdame con algo más de amplitud en tu pregunta para poder entender el marco conceptual. Aquí Pedro David me dice, ¿cómo hacemos para tomar las consideraciones sobre el volumen con respecto a la orientación del movimiento del precio? Depende del activo que uno esté operando. Clarísimo. Algunos activos te muestran el volumen, otros activos hay indicadores que te muestran el volumen. Y dependiendo qué activo estés operando. Hablo de activos, si estás operando paridad de monedas, si estás operando, por ejemplo, no sé, oro, algún otro commodity, algún índice. ¿Qué tanto debemos respetar las mechas a la hora de trazar las líneas de tendencia que forman los límites, los bajos, los altos? Buenísima, David, tu pregunta. ¿Por qué? Porque claramente el mercado no es exacto y muchas veces esas mechas que están por encima y por debajo
dependiendo el activo, dependiendo el par, a los más volátiles pueden dejarme una mecha por fuera, no termina de confirmar. Hay que conocer mucho el activo que estoy estudiando para saber si me dejan o no mechas por afuera, exactamente. ¿Sí? Perfecto, un montón de preguntas y un montón de gente que se anima. Aquí Adrián me pregunta si el triángulo es igual a una cuña. No, son similares pero tienen características diferentes. Bien, preguntas excelentes, saludos de Colombia, impecable respuesta, gracias Matías. Me doy mimo al ego. ¿El lápiz dónde lo puedo sacar? Me dice Oscar. Opa, ¿qué lápiz? Debe ser este que tracé acá, por acá arriba. Bueno, en el gráfico me da las opciones para anotar y para guardar y todo eso. Bien, muchísimas preguntas que voy a ir tratando de responder y si alguna me queda, les agradezco por favor que me vayan acercando, pero quiero avanzar con la clase y que no se me vaya, porque en realidad lo que intentamos hacer y utilizamos en este momento el triángulo simétrico es que es un patrón que aparece dentro de los movimientos tendenciales y me brinda información para la toma de decisiones. Esta es la parte más importante. Bien. Hablamos de movimientos tendenciales. Cuando vemos un gráfico y vamos al otro escenario, repetimos, hay movimientos en los mercados. Mi mujer todavía sigue diciendo que es una radiografía, que es un electrocardiograma. La realidad es que cada día me dice cosas distintas, no termina de entender qué es el trading. Yo ya he perdido un poco las ganas de explicárselo, por cierto, pero nosotros los que analizamos los precios y vivimos con los gráficos y estamos con plataformas, claramente vemos dos situaciones, que el precio tiene tendencia o el precio carece de tendencia. Hablamos en la primera parte que ante una tendencia clara, que vemos que sube o que vemos que baja, nosotros podemos detectar algunos movimientos y algunos patrones, algunas figuras que nos indican si va a continuar el mercado o no. Y eso nos ayuda a tomar decisiones. Ya explicamos el mercado, el activo y tomamos decisión de entrada. ¿Qué pasa cuando no hay movimiento claro? Si no hay movimiento claro, hay dos posibilidades de ese rango. Primero, y siempre apoyados a la tendencia mayor, a la probabilidad de sociedades mayores, es que ese movimiento en rango sea una toma de beneficios, sea una oscilación para continuar su tendencia mayor. Por defecto, si no puede continuar con su tendencia mayor, lo que deberíamos estar viendo, lógicamente, es un cambio de tendencia. Bien, vamos entonces, ¿qué pasa cuando detectamos, por ejemplo, un patrón de cambio? Y aquí les voy a regalar otra definición y un concepto clarísimo. Todo patrón de cambio de tendencia, por lo menos, tiene un doble intento de continuación fallido. ¿Qué quiere decir? La psicología de masas me está explicando que el hecho de no poder seguir subiendo o el hecho de no poder seguir bajando me va a indicar un cambio de tendencia. Por eso es que varios son los que dicen que siempre hay que operar a favor de la tendencia. Yo la palabra siempre la quito, porque en realidad es un mal concepto, pero sí cuando hay una tendencia clara, uno debería tomar decisiones a favor del movimiento tendencial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cambio de tendencia implica agotamiento de la tendencia. O sea, varios intentos de continuación, o al menos dos, antes de poder cambiar la tendencia. Cuando nosotros analizamos un patrón de cambio de tendencia como el hombro, cabeza, hombro, aquí viene de una tendencia previa, ¿sí? Viene de un movimiento, como decíamos, alcista. Vamos a resaltar esto, por ejemplo, esto viene al alza, con un color amarillo, esto viene de un movimiento fuertemente alcista, ¿qué hace? Detiene el movimiento, corrige. Aquí se puede aplicar un retroceso de Fibonacci, la teoría de los tercios, la que ustedes deseen, la que ustedes han estudiado. Detiene su movimiento y hace un segundo movimiento al alza. Ya me está dando lo que yo les decía recién. Es uno también de los postulados de Charles Dow, ¿no? El principio de confirmación. Primer intento, un segundo intento. Generalmente en el patrón de hombro, cabeza, hombro, el segundo intento es mayor al intento superior, pero vuelve a caer. Y el mercado hace un tercer intento. 1, 2, 3 intentos sin poder continuar
y el quiebre de la zona de cuello me indica un cambio de tendencia similar a la altura entre la cabeza y el neckline o la zona de cuello. Ojo, ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Porque también hay varios que pecan de detectar cambios de tendencia, de ser personas que anticipan cambios de tendencia. A todos nos encantaría detectar un cambio de tendencia, pero créanme que es de las probabilidades más difíciles de encontrar y de ubicar. ¿Por qué se los digo? Porque claramente sí, nuestra psicología humana nos dice que lindo sería comprar en mínimos para lógicamente vender en máximos. A todos nos encantaría eso. Pero vuelvo al principio inicial. Una tendencia se considera vigente hasta que demuestre lo contrario. Puede que no quiebre el neckline, que nos haga un falso quiebre, vuelve a subir, esto es una especie de rectángulo, el movimiento me quiebra la zona de cabezas y continúa la tendencia. Me ha pasado. He creído detectar el cambio de tendencia, he vendido en zona debajo del cuello, no me ha confirmado el precio y lógicamente me he comido una reversa y si no supe salir, porque el stop loss máximo debería ser por encima de la cabeza, entonces lamentablemente me encuentro con una importante pérdida. Volviendo entonces, esto lógicamente que me escapo, me dan ganas de hablar y decir un montón de cosas más, pero los movimientos de cambio de tendencia indican por lo menos 2 intentos, lo paramos acá, y la entrada debería ser por debajo de la zona de cuello, ya que agotó las uvas. Y el límite de pérdida debería ser o dentro del patrón o como máximo por encima de la cabeza, porque si rompió la cabeza indica que estamos totalmente equivocados y leímos mal o estamos lógicamente incorrectos. Bien, voy a algunas preguntas más. David me pregunta si podemos encontrar la tesis en la web. Sí, lo tengo en MolFX, está la tesis ahí adentro y si no, cualquier cosa me escriben y con muchísimo gusto se las comparto. Está obviamente gran parte de los postulados, conclusiones, pero no todo llevó como 557 hojas, si mal no recuerdo, con todos los ejercicios. Bien, aquí me preguntan sobre el patrón que estamos viendo. Ese quiebre en la zona de hombro se presenta con mecha o cómo está en el gráfico sin mecha. Esto es un ejemplo gráfico, Dani. Claramente es un ejemplo gráfico que me ayuda a mí para explicar un postulado, un argumento que es el cambio direccional. El mercado se muestra de las maneras que el mercado quiera. Y como suelo decir, el mercado es el que siempre tiene la razón. No lo tenemos nosotros. El mercado implica cada activo, cada cotización, nosotros no. Entonces, a veces puede ser una mecha, 2 mechas, a veces no hay ninguna mecha. Las situaciones son distintas, diversas. Nosotros lo que tenemos que tratar de entender es darle a este movimiento que es de cambio tiempo. Y acá está la parte de alguna manera clave para el trader. ¿Por qué? Porque es muy difícil manejar el timing y el tiempo de entrada. Porque muchas veces dudamos y no entramos en el momento correcto. Vemos que se da el movimiento, nos da bronca, entramos más tarde, el movimiento ya está iniciado y no sabemos salir a tiempo y se revierte y perdemos, nos da más bronca, pero eso se va haciendo con el tiempo. Eso se va haciendo con el tiempo. ¿Qué quiero decirles con esto? Es que el timing, y también en alguna sesión futura vamos a estar trabajando sobre eso, se va ganando con el tiempo de trading, como con el piloto de avión, usaba ese ejemplo el otro día. Las situaciones que uno ve en el simulador no son las que se ven en la realidad. Y generalmente no hay tormentas con rayos, siempre uno que anda en un vuelo, pero en algún momento le puede suceder. ¿Y cómo reacciona uno en ese momento? Volviendo al patrón este de cambio de tendencia, ¿sí? Si uno tiene que tomar decisiones, debería confirmar el quiebre, esperar ese pullback, que créame que se da en una gran cantidad de veces, por no decir una altísima cantidad de veces, porque todavía, ¿qué explicación tiene psicológica el pullback? Que mientras algunos están viendo un cambio de tendencia, una corrección a la baja, otros todavía siguen comprando porque vienen una tendencia alcista. Eso es lo que explica el pullback. Algunos empiezan con las ventas, pero sin embargo otros siguen comprando. Ese movimiento bajista,
nuevamente de compras y luego el segundo impulso que confirma el cambio de tendencia, a mi entender, es el de mayor efectividad y menor riesgo, pero lógicamente que hay que tener timing para entrar. Algunas preguntitas más, voy viendo que me van acercando. Bien. ¿Cómo se establece el neckline? Simplemente lo trazamos como una línea, ¿sí? Puede tener cierta inclinación, donde cada vez que va deteniendo, bajando el precio, se va uniendo. Fíjense que tenemos una especie de hombro, una cabeza y un hombro. Lo vamos a ver en real. Más preguntas. ¿Se realiza un segundo movimiento hombro, cabeza, hombro? ¿Se puede confiar en el momento de romper hacia el hombro? El tema de confiar, lo único que les digo es confíen en ustedes, en sus estudios y lo tengo en una de mis frases cabeceras. La duda es un mal presagio. Entonces, la única confianza la tienen que tener en sus estudios. Si usted tiene una gran cantidad de casos donde el precio quiebra y te muestra de alguna manera cuál es la zona donde te sentís más cómodo para entrar, esa va a ser la mejor forma. Porque créanme que todos los traders estamos frente a la pantalla y en esa pantalla que tenemos enfrente lo que hacemos es no ver ni más ni menos que nada. Estamos viéndonos nosotros, estamos creyendo que vemos un patrón, una figura, algo que nos dice algo, pero tenemos que confiar en nosotros, en nuestros estudios para tomar decisiones. Si no, nunca tomamos una decisión. Bien, más preguntas, bienvenidas. ¿Es posible que el pullback supere el hombro? Depende del activo. El patrón como tal siempre se cumple, siempre el atacho de análisis técnico, siempre no existe. ¿Sí? Acá es alta probabilidad de que se cumpla y hay una alta probabilidad de que se cumpla. Exactamente, eso es así, Andrés. ¿Dónde se ubicaría el take profit del hombro, cabeza, hombro? El último take profit, dicen, es la altura entre la zona de cuello y la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que no le pidan al auto que dice 200 kilómetros por hora, que vaya siempre a 200 kilómetros por hora, va a andar a 160, 170. No sé si mucha gente conduce, pero en realidad a veces pareciera que la gente acelera siempre al máximo. Entonces, si el patrón de hombro, cabeza, hombro me da un objetivo similar a la altura entre el cuello y la cabeza, esto que está acá, los marco en amarillo, esto me debería dar acá, más o menos, ¿no? Entonces, si me da todo esto, vayan hasta acá. Acá está la zona más segura de trading. Una vez que quebró, hizo el neckline, acá. Si le piden todo esto, a veces, muchas veces por todo esto, que a veces se da, a veces lo supera y a veces se queda un poco más corto, pueden que pierdan la operación y les va a dar mucho más bronca. Créanme, les va a dar mucho más bronca. Bien, vamos bien hasta acá. Bien, preguntas y preguntas y preguntas excelentes. ¿Pudiste aplicar con más de una cabeza, dos, para no exagerar, el patrón ABC y cómo detectarlo? Bueno, hay un montón de patrones, hay un montón de patrones. Lo que yo intento avanzar y trabajar con ustedes en este momento es tratar de detectar figuras ante una continuación de tendencia y también figuras ante un cambio de tendencia, lógicamente dentro de lo que se conoce como movimientos del mercado, tendenciales o en rango. Vamos a avanzar un poquito más. Acá entramos en la parte importante, hablamos de movimientos tendenciales, movimientos de consolidación. Les dejo algunos argumentos antes de entrar, ¿sí?, sobre el mercado en tiempo real. Nosotros tenemos que siempre fijar, antes de ingresar una orden al mercado, antes de comprar o vender, cuál es mi zona de pérdida y cuál es mi objetivo de ganancia. ¿Qué estoy aceptando antes de entrar al mercado? Estoy aceptando que primero tengo probabilidad de perder, lo cual ninguno de ustedes entra al mercado para perder. No me equivoco, seguro. Todos queremos ganar. Nos cuesta muchísimo aceptar que esa operación puede ser la perdedora. Sobre todo si venimos de una operación perdedora. Y ni hablar si venimos de dos operaciones perdedoras. Porque queremos ganar la siguiente. Queremos recuperar parte de lo que perdimos. Y nos da bronca. Y ahí estamos complicados. Entonces, mi recomendación es que antes de ingresar al mercado ya tengan fijado cuál es el límite de pérdida, la tengan asumida, y también el objetivo que van a ganar. Porque ustedes no saben qué va a suceder y muchísimas veces uno intenta entrar al mercado queriendo ganar más, porque sería un movimiento tendencial, pero deben ir a la ley de los grandes números. ¿Qué es más probable que se dé en los próximos minutos, en las próximas horas o en los próximos días?
Fíjense la zona donde van a buscar el objetivo y si después el precio continuó, felices. Después buscan otra entrada. Se dio el plan. Alégrense. U otra de las frases que solemos compartir en Molefex. Los buenos traders son aquellos que están contentos cuando se cumple el plan. No que están contentos cuando ganan y están descontentos cuando pierden. Porque perder es parte del plan. Y es así. Fijación de límites de pérdida y objetivos de ganancia. Y vamos a hacer el análisis ese en tiempo real. Ya me quedan poquitos minutos. Y vamos a elegir entonces cualquier activo, cualquier paridad. El otro día estamos viendo el oro, estamos viendo algunos de los índices. Vamos a ver un poquito de esto directamente en la plataforma de MetaTrader. El otro día hablamos de algunas de las paridades. Justo estábamos mirando acá. Me preguntaban por Fibonacci. Estamos viendo en este momento el Dow Jones con este contrato por diferencia, el US 30. Pero lo que vamos a ver en este momento es, por ejemplo, qué sucede aquí, ¿no? Hablamos de movimientos tendenciales. Fíjense lo que les mostraba hoy y vamos a hacerlo, vamos a hacer un análisis del Dow Jones, de un índice que claramente lo estamos viendo directamente en la plataforma de XM. Lo están viendo bien, todos lo observan claramente, así le dedicamos estos próximos 10 minutos a este diagnóstico de mercado, este diagnóstico de situación. Trazamos patrones y nos fijamos zonas de entrada y de salida tratando de entender los movimientos del mercado. Clarísimo, todos los que están atentos después de ya casi cumplimos una hora y estamos en el máximo de personas que están, no se han ido muy poquitos todavía, o entran más de los que se han ido. Bien, miren un poquito lo que estamos observando. ¿Sí? Me voy a alejar de las preguntas y les voy a marcar directamente un patrón de los patrones. Dow Jones. ¿Sí? Lógicamente estamos observando en gráficos mensuales 2 meses de fuerte caída. Pero si uno tiene que analizar, ¿sí? Analiza velas, líneas, lo que desee. Claramente hemos visto diferentes movimientos. Podemos trazar hasta por aquí, hasta el 2007, una suerte de directriz alcista, ¿sí? Del 2002 al 2007, con mínimos ascendentes, y luego del 2007 una importante caída, ¿está bien? Desde diciembre del 2007 hasta, de alguna manera, hasta 2009, ¿no? La fuerte caída que comenzó sobre el 2008, que hizo la importante caída. Fíjense lo que teníamos ahí en ese momento, aquellas personas que recién me hablaban del análisis técnico, que las voy a marcar acá porque, bueno, lo acabo de ver, pero fíjense lo que estábamos viendo en ese momento. A ver si soy claro en la explicación. Y fíjense en gráficos mensuales qué anticipó esa caída que después tuvo el Dow Jones en el 2009, una caída muy importante, muy fuerte, que se conoció como la crisis del 2009. Si lo ven en gráficos, tenemos un triangulito en un primer hombro, y aquí los ayudo, un segundo triangulito en lo que sería la cabeza, y luego un tercer triangulito en lo que sería un tercer hombro. Venía de la tendencia alcista, hombro, cabeza, hombro, quebró la zona de cuello en los 11.700 y desarrolló un movimiento bajista similar a lo que le decíamos hoy a la altura. Si uno lo mide, y lo vamos a medir con algún patrón gráfico, en este caso miraremos un rectángulo, vamos a cambiarle el color. Ese triángulo, ese rectángulo que nos mide la altura similar entre los máximos y el cuello, fue luego, en principio, el objetivo mínimo, les dicen algunos, a mi entender el máximo, me gusta tener las probabilidades asociadas a favor, que debería haber caído, cayó bastante más, y fíjense en medio, hubo una vela que fue cerca de un doji, o sea que abrió y cerró en la misma zona, subió y volvió a caer. ¿Lo ven bien? Me vuelvo a las preguntas y respuestas. Bien, perfecto, muchas gracias. ¿Qué quiero decir con esto? Tendencia alcista, hombro, cabeza, hombro, quiebre de zona de cuello, movimiento bajista importante en el pasado para poder hacer en la parte práctica una explicación de lo que en ese momento fue un hombro, cabeza, hombro, con el
pullback, el movimiento ida y vuelta y el objetivo. Bien, un hombro, cabeza, hombro, claramente anticipó. Aquí me dicen para ver el pullback, sí, voy a ampliar un poquito a ver si lo pueden ver. Vamos a ir un poquito más atrás, fíjense. Teníamos movimiento alcista, ahora creo que lo van a ver mejor. Había un hombro, una cabeza, un hombro. Recuerden que toda esta parte de adelante no se veía, todos veían que veníamos en un mercado alcista, los libros recomiendan que los índices siempre suben, que siempre hay que comprar acciones, genial, pero el que compró acá, no sé si le aguantó, ¿sí?, hasta la pérdida y se quedó con el título para luego ver el ciclo alcista más grande del 2009 hasta la actualidad. Entonces, lo que decíamos, se cumplió el objetivo y aquí estaría el pullback. Primer intento, una confirmación al alza, una vela blanca o amarilla en este caso al alza, y después una importante caída, ¿sí?, a la baja que indicó el movimiento. ¿Se ve claramente ahora? Bien. Gracias, Samuel, por tu comentario. Jenny también. Acá me dice Christopher, uses patrones de velas para confirmar entradas. Las velas son fantásticas. También tenemos alguna sesión de velas que nos ayudan también a comprender la psicología del mercado que hay detrás. Exacto, Christopher. Camilo me pregunta, lo que acabaste de hacer con la medida del cuello a la cabeza, normalmente la medida sería la caída. Lo que acabo de hacer es medir el objetivo, a mi entender, máximo, para otros le hablan objetivo mínimo del movimiento. ¿Qué quiero decir? Que si a mí el recorrido me da 100, y yo prefiero ir por 60, 70, hay gente que le pide 100 y hay gente que le pide mucho más. La realidad depende de la estrategia de trading de cada uno. Pero lo que acabamos de medir es eso, ¿no? Del cuello a la cabeza para luego ver el movimiento a la baja. Algunas preguntas más. Acá me preguntan cuándo, cómo entrar, si hay que esperar, que no esperar. Bueno, eso se llama timing. Eso se llama timing. Y la realidad es que se la devuelvo a ustedes. Y te contesto a ti, Andrés. O sea, es una pregunta que se tienen que responder ustedes. ¿En dónde me siento más cómodo de entrar? Y depende también en cada activo. Es así, es así, es así. Es importantísimo, porque yo les puedo dar una respuesta, pero después si ustedes no se sienten cómodos me van a retar a mí. Exactamente. Vamos a avanzar un poquito en lo que yo les quería mostrar hoy. Entonces, hablábamos, y con esto vamos a ir dando el cierre del webinar del día de hoy. Borro todo lo anterior y nos volvemos a la última gran parte que tuvo el Dow Jones, que todos, lógicamente, de alguna manera lo hemos oído o lo estamos viendo en los diarios en los últimos tiempos. ¿Qué pasó con el índice estrella americano? Subió, su ciclo alcista más largo de toda su historia, desde el 2009 hasta el 2020, mínimos ascendentes, me marcan la línea directriz. ¿Y qué ha sucedido? Ha subido y ha formado máximos históricos. Y fíjense que nos encontramos con 2 meses de caída. Pero yendo nuevamente y no sin querer desenfocarnos del webinar del día de hoy, de la sesión del día de hoy, podemos observar que hubo un claro movimiento tendencial al alza, gráficos mensuales, y hubo momentos donde el mercado tuvo consolidaciones, como por ejemplo aquí. ¿Qué quiere decir? Que en semanas lateralizó, después volvió a mover un movimiento fuerte alcista y después, lógicamente, volvió a tener ciertos movimientos laterales. Un doble techo, una corrección, volvió a retomar la tendencia alcista y aquí, que vemos con 2 máximos en gráficos mensuales, pero si vamos a gráficos semanales, seguramente ese doble intento nos argumentó parte de la caída. Hay movimientos en tendencia, hay movimientos en rango, hay movimientos en tendencia, hay movimientos en rango. Yendo al objetivo de la sesión de hoy, más allá que me dan ganas de decirles un montón de cosas y poder responderles a ustedes un montón de cosas, sí es importante que ustedes se lleven estos conceptos. El mercado se mueve en tendencia, al alza o a la baja. El mercado oscila y la mayoría de los movimientos oscilantes, donde no es claro saber si está en tendencia o no, y ustedes me van a decir, pero acá claramente está al alza, sí, pero si yo desgloso este gráfico, que en este momento es mensual, en semanas,
seguramente esta parte aparecería con todo el gráfico negro con idas y vueltas. Entonces acá no podríamos diferenciar el movimiento lateral, como tampoco aquí. ¿Qué quiero decirles con esto? Es que hay movimientos al alza, hay movimientos a la baja, hay movimientos oscilantes. Las probabilidades asociadas de los movimientos oscilantes son de continuación, quiebres y continuaciones. Y por defecto, el no poder continuar me debería mostrar un movimiento de lo que decíamos, cambio de tendencia. Vamos a semanas. Fíjense, si vemos el Dow Jones en semanas, ¿qué me mostró? Un primer intento y un segundo intento. Lógicamente que este doble techo tuvo una extensión muy por encima de ese movimiento esperado mínimo, que es el objetivo similar a la altura de el doble techo. Si uno fija la altura aquí, lógicamente el objetivo era acá, lo superó, cayó y siguió a la baja, pero un doble techo anticipó el movimiento a la baja que observamos posteriormente. Siendo a este patrón, cuando veíamos todos el mercado alcista, había compras por encima de los máximos, lógicamente, por encima de los 29.500, y algunos esperaban ventas por debajo de esta zona de cuello que estaba trazada en 28.100. Les diría que casi ninguno esperaba una caída tan fuerte como la que estamos observando en este momento, pero se dio y se realizó. Siendo al objetivo del webinar del día de hoy, patrón de oscilación en rango, zonas para comprar por encima de los máximos, para vender por debajo de los mínimos con un posible doble techo, uno de los tantos patrones que existen. Volvió a caer y en gráficos diarios, para hablar un poco de futuro y no basarnos tanto en la parte de pasados, fíjense lo que está pasando en este momento. Tenemos en 18.250 un doble intento a la baja, que si lo ven en gráficos de 4 horas y horas anticipó esta suba. Estamos viendo una detención en zonas de máximos cercanas a los 20.900 y empieza a oscilar dentro de una fuerte caída bajista. Nos marca el análisis técnico con los máximos y mínimos, porque el mercado claramente tiene memoria, cuáles serían las zonas de equilibrio, y este mapa nos ayuda a poder tomar decisiones. Bien, contesto algunas otras preguntas, ya las últimas, para luego ir dando cierre a este webinar del día de hoy, que me propuse como objetivo tratar de mostrarles los movimientos del mercado a través de diferentes activos y cómo uno puede tomar decisiones a partir de la detección de estos movimientos, lógicamente en esta parte negra que nos falta a nosotros para anticipar lo que puede llegar a suceder. Aquí Cristian me pregunta si puedo explicar lo que son las confirmaciones de cambio de tendencia. No sé si entiendo bien tu pregunta, pero lo que yo decía es que los cambios de tendencia se dan cuando el mercado no puede continuar. ¿Qué quiero decir? Que hay un primer intento y por lo menos un segundo intento de continuación antes de cambio. Acá estamos viendo en gráficos de 4 horas un primer intento de caída, corrigió, un segundo intento de caída y corrigió. Podría llegar a ser un posible hombro, cabeza, hombro en gráficos de 4 horas que me indique un posible movimiento de cambio de tendencia en 4 horas, podría ser. El quiebre de 20.900 me debería dar una zona similar, ¿sí?, a estos 240.000, o sea, más o menos podríamos ver un 23.300 como zona de retroceso, podría ser, un posible hombro, cabeza, hombro, podría ser, pero si quiebra la zona de 18.200, el mercado me indica que hay continuación de la tendencia. Entonces, aprovecho este ejemplo para ir listando algunos de los ítems del webinar del día de hoy. Hoy el Dow Jones está a la baja, gráficos semanales, gráficos diarios, gráficos, te diría, mensuales casi. Esta es una corrección fuertemente bajista. Falta meses para confirmar.
Sin embargo, en gráficos de 4 horas, podemos ver un posible patrón de cambio de tendencia en formación. Decíamos hoy que la tendencia primero se mantiene vigente hasta que se demuestre lo contrario, principio de confirmación de Charles-Dow. Entonces, lo más probable es que quiebre 18.250 y continúe a la baja. Ahora, si hace un nuevo intento y no puede, ya tengo un primer intento, un segundo intento y un tercer intento que me indicarían un posible cambio de tendencia con un hombro, cabeza y hombro invertido que me anticiparían un cambio de tendencia. Aquí tenemos la zona de entrada por encima de 20.900. Lógicamente que iríamos a un objetivo similar a la altura entre la zona de cuello y cabeza en caso de un cambio de tendencia. Por debajo de los mínimos deberíamos buscar objetivos ante una continuación. Bien. ¿Dudas, inquietudes? Hay preguntas y preguntas y preguntas y preguntas que se van sumando. Wow, montones, montones, y ya llevamos más de 1 hora de sesión. La realidad es que les pido a todos aquellos que no pude responder la cantidad de preguntas que me han acercado que no duden en hacerla por mail al info@molfx.com con el objetivo de poder responderles. No quiero quedar mal con la gran mayoría y bien con alguno, pero sí me quería enfocar en el objetivo del día de hoy, de tratar de entender o a modo general los movimientos del mercado, que existen tendencias y que existen gráficos de consolidación, que entiendan que hay que tomar recaudos para entrar al mercado, que esos son límites de pérdida, límites de ganancia, que entiendan también que hay movimientos de continuación y movimientos de cambio, y que a partir de hacer un diagnóstico de lo que estamos viendo podemos anticipar claramente lo que va a pasar en el posible escenario futuro. A todos ustedes, aquí en el cierre de esta sesión, les comparto mi página web, la página web de nuestra organización que se dedica a educar y capacitar traders, es www.molfx.com. Pueden encontrarnos por redes, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. También pueden enviarnos un correo en caso que deseen. Les agradezco muchísimo su tiempo. Espero se hayan llevado alguna herramienta de este apasionante mundo que es el trading. Muchísimas gracias y hasta la próxima.